Bueno, esta semana está siendo algo especial porque he conseguido poder hacer ejercicios espirituales, es decir, unos días de retiro, de silencio y de oración. Los sacerdotes solemos hacerlo una vez al año y preferiblemente durante una semana, aunque a veces se acorta por falta de tiempo y demás, pero he conseguido poder venir 4 días aquí a una casa que tienen los religiosos pasionistas en la ciudad de Osaka y que tiene un jardín muy bonito. Aquí detrás mío podéis ver un cerezo en flor precioso que forma parte de este jardín tan bonito que tienen aquí en una casa que se construyó hace como unos 60 y tantos años y de la que quería comentaros algo. Porque, como ya os he dicho en algunos vídeos, yo me encontré con el Señor en un cursillo de cristiandad en marzo del año 2005, cuando tenía 24 años y estaba recién llegado a Madrid para trabajar como ingeniero. Y allí me encontré con Jesucristo y allí empecé a vivir también mi fe de una manera responsable y madura, y fue creciendo esa fe poco a poco. Y fue en la comunidad de cursillos de cristiandad de Madrid donde descubrí la vocación sacerdotal, y no solamente estuve al servicio de la comunidad de cursillos antes de entrar en el seminario, sino que también lo estuve al ser ordenado sacerdote, hasta que he venido aquí a Japón hace 1 año y medio. Y he estado también investigando sobre la historia de cursillos en Japón, que comenzó en el año 1963. Ese fue el año en el que se celebró, creo que en Tokio, el primer cursillo de cristiandad aquí en Japón. Y he conseguido algunas fotos de esto. Y quiero compartir también con vosotros algo que tiene que ver con el lugar en el que estoy, en esta casa de los pasionistas, porque andando por esos pasillos de esta casa antigua con estilo japonés, descubrí un montón de fotos. Esas fotos pertenecen a los sacerdotes pasionistas que ya han fallecido. Pero entre ellas me llamó la atención una foto. Es la foto del sacerdote Ward Bittel. El padre Ward Bittel es un sacerdote pasionista que falleció hace unos años, pero que dedicó pues la mayor parte de su vida a ser misionero aquí en Japón y concretamente aquí en Osaka. Pero si os fijáis bien en esta foto que tiene unos años, podemos compararla con esta otra foto de un cursillo que se celebró en la diócesis de Urawa, que a día de hoy es la diócesis de Saitama, muy cerca de Tokio, en el año 1964. Era el cursillo número 5 de todo Japón. Y en ese cursillo, fijaros, en la primera fila a la izquierda está el padre Ward Bittel, y con toda esa información que hay debajo de la foto, pues pude descubrir que él fue el director espiritual del primer cursillo de cristiandad que se celebró en Osaka en el año 1964, probablemente en verano. Y probablemente también en esta casa recién inaugurada, porque fue por aquel entonces cuando se construyó. He estado paseando por estos lugares y viendo dónde probablemente dieron los rollos de este cursillo. Los rollos son las charlas en las que se anuncia el querigma cristiano. La capilla donde estoy rezando estos días probablemente fue la capilla donde celebraron la misa en tantos cursillos, y tantos otros lugares por los que tantos cursillistas seguro que anduvieron. Bueno, pues le doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad de poder acercarme a estos lugares, de poder tener este tiempo de oración y de silencio, y le pido también al Señor que bendiga este proyecto que estamos intentando sacar adelante
para resucitar el movimiento de cursillos aquí en la diócesis de Osaka, y pedimos también, como no, la intercesión del padre Ward Bittel, del que os he hablado. Un abrazo y de colores.